La segunda jornada de la tercera conferencia y asamblea de la Red Interamericana de Catastro y Registros de la Propiedad. Este encuentro está organizado por la Dirección Nacional de Catastro y la Dirección General de Registros en conjunto con el Departamento de Gestión Pública efectiva de la OEA. Además, contamos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. También tenemos como aliado a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, así como el Banco Mundial, y el auspicio de las firmas Thomson Reuters y Trimble Navigation. Vamos a invitar ahora a quien es la moderadora del primer bloque, Ana María Umaña de Llobel, directora de Registros de la Propiedad, Raíz e Hipoteca, Centro Nacional de Registros de El Salvador. El primer bloque tiene que ver con experiencias extrarregión en los diferentes sistemas de administración del territorio. Convocamos también a subir al estrado al señor Young Jung de LX, lo que es la Land and Geospatial Informatics Corporation, que nos va a acompañar junto a Silvia Amado, directora nacional de Catastro de Uruguay. Convocamos también al señor Carlos Alonso Peña, vocal asesor de la Dirección General del Catastro de España, y al señor Pedro Fandos, director del Servicio de Bases Gráficas Registrales, Medio Ambiente y Consumidores del Colegio de Registradores de España. Señora moderadora, adelante. Buenos días a todos y todas. Esta jornada incorpora un bloque en el cual vamos a compartir temas de mucho interés. Estaremos desarrollando las presentaciones sobre experiencias extrarregión en los diferentes sistemas de administración del territorio. Vamos a compartir la experiencia de Corea y la experiencia de España. En el primer bloque nos va a compartir la experiencia de Corea, impactos de la cooperación de la Corporación de la Información Territorial y Geoespacial de Corea con la Dirección Nacional de Catastro de Uruguay. El primer expositor es el señor Jung de LX Corea. Adelante, por favor. Eso sí que vamos a considerar que todos los expositores no contamos con 20 minutos. Como son 4 exposiciones, solo son 15 minutos. Y voy a copiar la estrategia que utilizó nuestra compañera Rosabel del toquecito en la campanita. De nada. Exactamente, pero quizás cuando falten solamente 3 minutos, ¿verdad? Como solo son 15 minutos, serán 3 minutos cuando les haga falta para que, por favor, nos colaboren en aras de cumplir con el tiempo de la primera. Adelante, señor John. Thank you. Gracias. Good morning, everyone. So my voice is a little bit loud. Firstly, I'd like to deliver thank you to Silvia Amado and OAS for giving this room, even though Korea is not a member of OAS Cadastral Network. And also it is a big pleasure to share Korean experience on land administration and to give you a presentation on the project funded by IDB last year. I will briefly tell you about the story of Korea, and then the project will be introduced. I'm Jong Hyun-yoon, working for LX Korea Land and Geospatial Informatics Corporation under the Ministry of Land, Infrastructure, and Transport of Korea. LX is in charge of cadastral survey and development and the maintenance of a land information system on behalf of Korean government and the overseas project as well. First, I'd like to share Korean experience on the land administration system. What images do you have when you hear of Korea?
One is for some, Korea is virtually a non-entity because it is only a tiny country stuck somewhere between the two Asian giants of China and Japan. And second is an image of a war-torn country soon after the Korean War. Whenever North Korea's nuclear weapon program makes the headlines, I get phone calls from overseas asking me whether just I am safe or alive. And how about an image of K-pop and the Gangnam Style, whose horseback riding dance has become a world hit? And if not, do you remember Korea as the place for global competition of the mobile phone between Samsung and Apple? How about Korea in past? As you may know, we Korean had experienced very hard time due to the Korean War in 1950. More than 80% of all infrastructure and facilities in Korea were totally destroyed. And its GNI stood at less than $70. Yes, at the time, just Korea was one of the most policed countries in the world. But how about today? Only 50 years were needed from the ashes of the war to current position. Korea is a member of OECD DOC, and its GNI is now over $28,000. Some world events like Olympic Games and World Cup Games, G20 World Summits were held in Korea, and IT and electronic businesses areas represented by Samsung and LG is sitting in the world top position. In 2015, its GDP was marked as $1.44 trillion. Have you ever heard of a miracle of Han River? Someone calls the successful story of Korea from the poorest country to the world top as the miracle of the Han River. There are several factors to achieve this miracle, such as zeal for education, work ethics like a workaholic, investment to R&D in science, etc. Aside from building fundamental infrastructure such as airports, ports, power plants, sewage system, school libraries, yes. The Korean government also concentrated on another key factor, which is land development. Land is the basis for all kinds of economic activities. Capitalizing the land and making policies on the basis of land were given serious consideration by the Korean government trying to achieve economic development. Thus, the Korean government made a decision to invest in the land administration and the cadastral system as one of the core engines for economic growth. Korea's way, however, was not smoothly carried out when it was trying to build up the cadastral system. It had its own share of trials and errors when establishing the land information system called KLIS. When developing the KLIS system, the Korean government also had to face the problems of organizational self-interest and duplication of works. While the Ministry of Government Administration and Home Affairs was developing parcel-based information system focused on the cadastral sector in 2003, the Ministry of Construction and Transportation was developing the land management information system, that is LMIS, on land use and land planning. As a result of that, different views among different ministries and duplication of works led to inefficiency. So the Board of Audit and Inspection decided that the system had to be integrated into one system. The integrated system was named on the Korea Land Information System, KLIS, in 2005.
The unified land information system laid the foundation for the current Korea's e-government. The fact that Korea's e-government started with the land information system is a unique characteristic. As you can see in this slide, Korean cadastral system was started in the early 1900s. From the 1970s to 90s, all paper-based land records and maps were successfully converted into digital format. Now we enjoy and work around the digital environment. But I believe that the most important is the process from paper to digital is closely linked with the National E-Government Project and NSDI project. For example, digitalization of land book was started on the basis of the Master Plan of a Korean E-Government project, and the map digitalization project was done by NSDI project in the middle of 1990s. There is one of the lessons learned from Korea's story, that is, in order to lead the modernization of cadastre or land administration project, establishment of a national level's comprehensive strategy and our master plan is not an option, but mandatory. This is an outline of KLIS. From the field, cadastral data are collected and surveyed by LX, and then these data are delivered to 263 local governments for integration or editing, updates of the cadastral data through the online in real time. This work is done by local government officers, and the final data will be stored into central government databases. From the central databases, yes, this is a KLIS, about 200 types of documents related to land are providing to Korean e-government. And through the e-government portal, all stakeholders, including other ministries, agencies, and the private sector as well, can easily access to the land information. Moreover, all documents on land could be issued through the kiosk in every public places, such as a community center, bank, supermarket, etc., and also just online as well. So from this slide, I'd like to introduce the IDEAL project, how to improve the accuracy of the cadastral map using advanced technologies. Currently in Uruguay, many governmental departments and agencies such as MTOP, MBOTMA, DGR, municipalities, and DNC are providing and using various information based on the cadastral map to the public and for their own purposes. However, even if the cadastral map information is essential and fundamental for each agency, how about its accuracy and updated system? The project was started from this point. And another issue is about update. The meaning of update from dictionary is to change something by including the most recent information. That is not every month, but in real time. But Uruguayan government had used an outdated cadastral map, which was made in the 1960s. So it is not easy to reflect current land use or land transaction correctly and immediately. It is very important to meet the users and our stakeholders' requirements and to deliver the information and the data to the e-government system to be integrated with other ones. And also, in this regard, the recent innovative technical development in the geospatial information area could be one of the solutions
to solve these obstacles between map and the rear. Also, the recent world trend in land sector is how to achieve data from the field rapidly, accurately, and with low cost. That is, the use of high-resolution satellite imageries and aerial photogrammetry, GPS and CORS, and UAV could play a pivotal role in improving the accuracy of cadastral map. The main objective of the project, which was started strategically on the basis of a wholehearted support and cooperation from the DNC and the IDB, was to improve the accuracy of cadastral map through UAV for urban and satellite for rural, and to find the best methodology to create a digital cadastral map in Uruguay. For these purposes, Canelones City and its around agricultural area were selected by the DNC, and 12 square kilometers in urban and 256 square kilometers in rural could be covered through the project. Firstly, UAV was used for data acquisition in urban areas through a fixed-wing UAV, which is able to capture less than 5 centimeter ground sample distance. The target area was taken from 3 different altitudes and 3 different overlap ratios to find the best combination for the best pictures. Okay. Speed up. Okay. So this kind of also photo images was produced from our UAV photos. And for data acquisition in rural areas, there's a Korean satellite named COMSAT-3A was used. And also this satellite provided under the 50 centimeter level accuracy. And to take some photos from the field, we used surveyed and measured about 70 GPS control points. And also we extracted contours and DMDTM from that images. And there are several errors, and mainly a location error was detected from the whole parcel in rural. And also to find some surveying correction, we directly conducted a digital survey in the rural and the urban areas with a total station and TOS program for the 8 blocks in urban and 15 parcels in rural. This is a TOS program. This is linked with the total station and the laptop. So when a point was surveyed in the field, that point is immediately printed on the screen. And this is our result. In urban areas, the gap between the revised map and the field is only 30 to 40 centimeter, and in rural, less than 1 meter. So we have to compare the results. When we use the original digital maps provided by DNC, that contains at least 50 meters and the maximum 150 meters between 2 things. But using the UAV and the satellite images, we improve the accuracy, so the result is less than 2 meters. So this is one of our results. And also before, this original cadastral map was presented like this, but we tried to match it, some images and the real. So final version is like this. Señor John. Yeah. Ya, muchas gracias por Yes. su presentación. Thank you. Agradecemos ahora a Silvia Amado
directora de Catastro de Uruguay, que sobre el mismo tema nos haga su presentación. Igual, Silvia, contamos con 15 minutos Sí, que sí. inician ahorita. Sí, y ya veo que es muy rígido, muy buena moderadora. Bueno, buenos días a todos. De mi parte quería complementar la presentación de Mr. Young de parte de ELEX. Desde el lado de la institución que recibió la cooperación, definitiva la Dirección Nacional de Catastro de Uruguay, en todo este proceso de, como les empezaba a contar ayer, a partir de la presentación de la sede electrónica, de 4 años de trabajo conjunto y permanente desde el 2014 hasta ahora. Por un lado, como historia de nuestra cooperación en 2 cooperaciones, de las cuales uno de los productos fue la sede. Ahora vamos a ver el segundo producto de la cooperación del que se refirió Mr. Young. Y voy a dividir la presentación en una parte contada y en una parte mostrada a través de un audiovisual que justamente preparamos con el apoyo del BID y es bastante ilustrativo de lo que ha sido el proceso de trabajo conjunto, no solo visto desde nuestra institución, de las instituciones con las que trabajamos e interactuamos y su opinión al respecto, y también desde la cara del usuario, cómo ha visto el resultado de la transformación de la institución a partir de la cooperación con Corea como un ejemplo de cooperación. En ese sentido, y para ir más rápido, pero siempre me gusta tomar estos temas en el marco en el que deben ser tomados en cuenta y recordarlos una y otra vez. Estas cosas no surgen solas, sino que son productos de un proceso, como les decía ayer, de modernización y que además de temas estratégicos, otra vez este proyecto de precisión de mapas catastrales al que se refería anteriormente el representante de ELEX, también cumple con las características principales que nosotros queríamos resaltar. Por otro lado, también ayer yo les comentaba, y lo quería reforzar porque ese era el punto a mostrar de parte nuestra, lo que se ha significado a través de estos proyectos, la cooperación como lineamiento y ahora como resultado final obtenido, ¿no? Y en definitiva, en ambos casos, tanto en lo de sede electrónica como en el convenio de precisión o mejora de precisión de los mapas catastrales, el componente tecnológico, la posibilidad de incorporar tecnologías de última generación y naturalmente el tema de tomar mejores prácticas, en este caso con un país importante y una institución importante y líder como es Corea y la Corporación Geoespacial y de Tierras. ¿Qué esquema de cooperación en definitiva se ha usado? Un trilateral, porque por un lado está la cooperación bilateral de las 2 instituciones, que es fuerte y unívoca, pero también es a través del Banco Interamericano de Desarrollo como canalizador, no solo de los fondos, sino también de aportes técnicos y de cómo llevar adelante este tipo de relaciones entre 2 países y entre 2 instituciones muy distintas, ¿no? Venimos de realidades muy distintas, no nos conocíamos y en 4 años hemos trabajado muy bien y el BID también aporta en ese esquema de relacionamiento que ahora ya fluye normalmente entre ambas instituciones. Habíamos ayer también mencionado justamente el primer proyecto, que no lo voy a volver a tocar porque ya lo vimos, pero sí el segundo componente de ese proyecto, que era justamente el intercambio de experiencias con lo que era en aquel momento la Corporación Catastral de Corea, que constaba
de tres subcomponentes. Por un lado, un estudio comparado de lo que fue y un diagnóstico pormenorizado de lo que era el catastro uruguayo en ese momento, se realizó entre el 14 y el 2015. Se presentaron los resultados, muchos de ustedes participaron en 2015 y se realizó un programa de capacitación en Corea bajo esta primer cooperación técnica en el año 2014 para justamente tomar un primer acercamiento de lo que era el sistema que hoy nos empezó, no tuvo todo el tiempo necesario Mr. Yoon, pero mostró el sistema de administración de tierras global que tiene Corea. Después, y a partir de precisamente del estudio sobre la realidad de nuestro catastro, uno de los elementos de debilidad que se encontró fue un tema que muchos de los nacionales los tienen presentes, que es la necesidad de mejorar la precisión en nuestra cartografía. Nosotros hicimos como institución en los últimos años un gran esfuerzo en actualizar la cartografía que teníamos, está actualizada al día a nivel urbano y rural, está puesta en nuestra web a través del geoportal como visualizador, como descarga de archivos, pero sabemos que adolece de un problema de precisión que tiene que ver con la información, la fuente de información original, que son justamente fotografías de hace ya 5 décadas. Hay que también, como dice Diego, muchas veces contar los logros, pero también contar las cosas en las que no estamos tan bien. Pero la buena noticia, y que seguramente en el próximo panel Diego lo va a contar desde la IDE, estamos trabajando y ya vamos a tener una nueva cobertura geográfica en muy poco tiempo porque se está realizando, pero en definitiva la cartografía actual se basa en una cobertura fotográfica de hace 50 años que se mantuvo. Entonces también la fuente de mantenimiento de esa cartografía han sido la agregación de los planos de mensura individuales de la parcela, ha generado o degenerado en un problema de imprecisión del cual éramos conscientes. Incluso habíamos hecho estudios junto con el Instituto de Agrimensura de la Universidad de la República y encontramos a través de la cooperación con Corea, que también se da cuenta de ese problema, un mecanismo para encarar un tema importante. Entonces, en definitiva, esta segunda cooperación técnica que se realizó en un periodo muy corto, por lo cual fue muy eficiente en términos de resultados y de ejecución. Como tenemos un problema a nivel nacional, lo que queríamos más bien de una cooperación, que sabemos que tiene un alcance limitado, es llegar a desarrollar una metodología sobre un caso piloto, pero que nos permitiera después tenerla como mecanismo para ampliar y solucionar el problema en el corto plazo o el mediano plazo a nivel país. Se aplicó sobre, algunos de estos datos son repetitivos de la presentación de Yoon, en el departamento de Canelones, en un área urbana de toda la localidad y rural circundante. Se tomaron nuevas capturas de imágenes mientras se están tomando a nivel país, para los efectos de este caso piloto, con drones, que fue una innovación en términos de instituciones públicas que usan esas nuevas tecnologías para la captación de imágenes y lo hacen a nivel privado, pero lo vivimos a nivel público para el cumplimiento de nuestros objetivos y vía satelital en lo rural. Naturalmente el trabajo de campo de levantamientos de puntos de control y el procesamiento y el intercambio del trabajo a distancia y conjuntamente con el EX para llegar a algunas imágenes también, él ya les mostró, en definitiva un nuevo parcelario, una construcción con ortoimágenes con unas resoluciones que nos parecían muy satisfactorias en términos de estándares y de necesidades institucionales. Una confección de un nuevo parcelario para esta zona piloto y donde se pueden identificar las parcelas y de esa manera
bueno, su identificación, su delimitación, y de esa manera poder reutilizar esa información como piloto, pero para todas las demás instituciones que toman nuestra capa como básica. También Jun mostró alguna imagen, yo también quería hacerlo en un ejemplo, como teníamos la imagen, no sé si se nota mucho, pero en la situación previa se pueden ver corrimientos en relación a, bueno, a vías, a carreteras o a límites parcelarios, y después del trabajo, como en la mayor parte de los padrones sobre los que se trabajó, quedan ya precisa la delimitación del parcelario aparente con esos niveles de precisión que están súper bien para nosotros. En definitiva, ¿cuáles fueron los beneficios? Los que van a ser futuros, o sea, nosotros vimos una forma de trabajo, pero sabemos que esta información, en la medida que se expanda, y ahora después contamos un poquito sobre eso, va a tener un multifin, ¿no? Porque como capa básica de la IDE sirve en términos de todos los demás organismos que usan nuestra información, que son productores o son usuarios del sector público, del sector privado. Y en términos de impacto, ya tenemos una primera idea. En definitiva, nuestro actual geocatastro, del cual, como le decía, se descargan la cartografía existente, que es lo que hay, pero es muy usado porque tiene 200.000 visitas al año, que en términos de un tema específico es importante para nosotros. Imaginamos lo que va a ser cuando esta cartografía en definitiva sea de precisión. Y como consideraciones finales, antes de ir al audiovisual, bueno, en este proceso, volviendo al principio, en este proceso de modernización en que estamos inscriptos como institucional, ¿no? La cartografía no podía quedar afuera, la teníamos que encarar, la veníamos haciendo, y de esta manera entendemos que nos vamos perfilando ya a una cartografía mucho más sólida y mucho más moderna y consistente con las necesidades actuales. A su vez, la incorporación de nuevas tecnologías, el aprendizaje de otras formas de administración de la tierra, como fue el acercamiento en el trabajo, y también en una nueva capacitación que se realizó hace muy poco, en el mes de septiembre en Seúl, en otro programa de entrenamiento de funcionarios de catastro, ya en este caso sí más referido a esta temática. También nos ayudan a seguir estando al tanto de las buenas prácticas en ese sentido. Ya termino. En definitiva, la utilización de tecnología innovadora y la potencialidad del caso piloto, a la vez que nos plantea el desafío de que lo tenemos que llevar a nivel nacional. En ese sentido, por eso ahí entra a jugar el proyecto de la infraestructura de datos espaciales a nivel nacional, a partir del cual ya sabemos que vamos a contar a partir del año que viene con imágenes a nivel país. Ya tenemos resueltos cómo encarar la actualización de la cartografía rural a nivel país a partir de esa materia prima, digamos, de las ortoimágenes, y ya estamos viendo mecanismos para encarar la parte urbana, o sea que de acá al mediano plazo tenemos proyectos en ese sentido. Y para redondear y volver al tema de la cooperación, creemos que es un buen ejemplo para mostrar a otros países, también por parte de ELEX, lo han manifestado muchas veces, cómo ha contribuido en definitiva con temas de innovación, con temas de modernización, con temas de gestión institucional y de fortalecimiento de cara a la era en la que estamos inmersos. De mi parte, entonces, querría pedir si pudieran proyectar entonces el video. Bueno, muchas gracias. Vivimos, edificamos, se planta siempre sobre la tierra. Soy agrimensor, nativo de Canelones.
En la decisión de elegir la carrera me influyó mucho tío que era agrimensor. La tierra es algo que desde el punto de vista urbano a veces nos molesta, el barro es sucia, pero cuando uno está dentro de la actividad es un placer. El rol del agrimensor es relevar la topografía. Sobre la topografía se planifica sea un cultivo, un riego u otra cosa, una cancha de fútbol. Y en este caso estamos haciendo aplicado al viñedo. Yo me recibí en febrero del 79. Por supuesto, todo lo que había era a papel. Cuando nos llega un trabajo como agrimensor, donde empieza y termina generalmente nuestro trabajo, es en catastro. Cada padrón que existe en el país está registrado en catastro. Imagínate el Uruguay dividido en pequeños cuadraditos. El catastro es un registro público administrativo de los bienes inmuebles de un territorio. En una definición más moderna, ya se le asocia el catastro a un uso como un instrumento de planificación territorial y de gestión. Para tomar decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas, habitacionales, ambientales, de infraestructura, de saneamiento, de planificación territorial, pero también para la justicia tributaria. También el trazado de carreteras, de electricidad, agua, saneamiento, gas, para las inversiones productivas. Es importante tener un catastro actualizado, moderno y que pueda ser disponible para el ciudadano. Y antiguamente había que ir a la Dirección General de Catastro personalmente, esperar su turno y pedir la información. Esa información estaba en carpetas. Primero fue el papel. Papel. Después ya no íbamos con el papel, íbamos con un disquete. Se hacía necesario que esa gestión estuviera tecnológicamente mucho más avanzada, mucho más modernizada. Fue desde ese punto de vista que se empezó a introducir la idea de la modernización del catastro. Pensamos en buscar un socio internacional. Corea es un país de primer nivel mundial en tecnología y también aplicada a los temas de la tierra. Las cooperaciones técnicas ofrecen un vehículo para poder dotar un apoyo, digamos, integral de asistencia técnica. Que éramos dos países que estábamos exactamente en posiciones opuestas, geográficamente, naturalmente con culturas distintas, pero con un interés compartido. Siendo el BID de por medio también, que nos entendemos muy bien, tanto con los coreanos como con los uruguayos, fluyó perfectamente. Esto será el comienzo de una relación entre Uruguay y Corea. En el día de hoy estamos presentando oficialmente dos iniciativas bien importantes para la Dirección de Catastro. La primera referida a la puesta en funcionamiento de la primera sede electrónica en Latinoamérica en términos de catastro. La sede electrónica es un portal de acceso a información, trámites y consultas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Democratizás el relacionamiento en el Estado, hace que el Estado, no importa el ciudadano donde esté, digamos, sigue siendo un mismo ciudadano, no hay ciudadanos distintos dentro del país. Reforma del Estado es la incorporación de tecnología para cumplir cada vez mejor al servicio de la sociedad los fines que cada una de las áreas de ese Estado encara. Base de datos geoespacial mucho más preciso. Tiene una serie de implicaciones para mapeo hidrológico, para temas de gestión de desastres, para temas de agrícolas. Te permite tomar definiciones como, por ejemplo, hasta dónde puede ser un suelo urbano, suburbano o rural. Desde la planificación del territorio es vital.
Ya con todo el avance de la sede electrónica y el archivo gráfico, nos permite a nosotros llegar a una información muchísimo mejor, más precisa, y nosotros sin movernos entramos a la información que antes había que hacerlo solamente físicamente en la oficina y a través de papeles. Catastro ayudó en su nuevo formato a resolver más rápido el problema de la vivienda. Todos queremos tener nuestro lugar. Buenas tardes. ¿Andás bien? Bien. Los cooperativistas son gente que trabaja, podía juntarse después de sus horarios, concurren al agrimensor para que los ayude a elegir y ahí online, en pantalla, entrar a Catastro, a la página, y que en un par de horas de reunión y en 2 veces o 3, esta gente se llevaba casi toda la información necesaria. Si bien era una búsqueda de terreno, pero media desorganizada, cada uno por su lado, nos dio una mano bárbara porque nos ahorró bastante tiempo. Tengo una compañera, el primer gran logro de la pareja, logro material es la vivienda, y es a lo que apuntábamos hace tiempo. Esa ventaja que es tener un catastro digital nos cambió totalmente. Pero la tecnología te permite el accionar, el cálculo, el procedimiento, pero después lo real es lo que está en el lugar. Es lo que cambia el hombre sobre ello. Bueno, esa fue los impactos de la cooperación de información territorial y geoespacial de Corea en la dirección de Catastro en Uruguay. Ahora vamos a conocer la experiencia de España. La primera presentación la hace el señor Carlos Peña, quien es licenciado en informática y graduado en ciencias políticas. Ha desarrollado su actividad profesional como vocal asesor en la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda de España. Ha trabajado durante los últimos 20 años liderando diferentes proyectos del gobierno electrónico, y uno de los principales y más recientes es el modelo de interacción coordinada entre catastro y registro de la propiedad en España. Su presentación se denomina Productos y Servicios sobre Estándares Internacionales, Aceptación y Uso en el Tráfico Inmobiliario. Adelante. E igual, a diferencia al video no le podía tocar la campanita, pero a ustedes sí. Yeah. Bueno, buenos días a todos. Intentaré hacer lo más rápido la presentación y que me dé tiempo a todo lo que os quería contar. ¿Qué os quería contar? Lo que quería contar era básicamente hacer una pequeña introducción a lo que es INSPIRE, la infraestructura europea espacial de datos. Luego recordaros un poco, que yo creo que más o menos todo lo tenemos presente, qué es el catastro español, cuáles son los volúmenes de datos que tenemos, y presentaros el catastro como una organización orientada al dato, que también se dijo ayer de alguna forma. Luego, para centrarnos en la coordinación catastro-registro, y dentro de esa coordinación catastro-registro contaros los productos y servicios que hemos desarrollado, que son conformes a lo que INSPIRE sugiere, y cómo esos productos y servicios se están utilizando por todos los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario y cómo están facilitando la coordinación catastro-registro. INSPIRE es la infraestructura de información espacial en la Unión Europea. El objetivo, hacer la información geográfica europea georreferenciada más accesible e interoperable para un amplio rango de propósitos relacionados con el desarrollo sostenible, con el medio ambiente. El objetivo de INSPIRE lo que hace es fijar políticas de creación, mantenimiento y acceso a la información espacial, de tal forma que no dice cómo los países tienen que producir esa información geoespacial, pero sí dice cómo la tienen que publicar para que de alguna forma sea interrelacionable, que yo creo que es lo que vamos a ver a continuación con todas las infraestructuras de datos espaciales. Y la parcela catastral figura dentro de los elementos que se tienen que llegar a publicar y sobre los cuales se apoya otra información. Aquí una pequeña mención al proyecto del European Location Framework, que es el proyecto europeo para poner INSPIRE en la práctica, que armoniza datos y servicios, los describe con una semántica común y establece acuerdos de provisión de esa información entre las diferentes instituciones. Al final, con ELF tiene una capa dentro de todas las informaciones que hay en INSPIRE, que no únicamente es catastro, sino toda la información medioambiental, en el cual está el mapa catastral. Y
lo que conseguimos es que en los catastros de los diferentes países europeos se visualice la información de una única forma y se pueda acceder a un seguimiento transfronterizo de esa información. Y a partir de ahí se puede acceder a la información de los diferentes catastros. Eso sería una pequeña introducción a lo que es INSPIRE. También quería hacer un pequeño comentario a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se comentaron ayer y decir que la parcela catastral es fundamental, junto con las direcciones y los edificios, para sostener esa información, esos indicadores de desarrollo sostenible, anclarlos al territorio y poder tomar las decisiones. A continuación, después de haber presentado INSPIRE, lo que os quería comentar es qué es el catastro español, qué tenemos. Catastro Español, la Dirección General del Catastro, dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es el órgano directivo que tiene encomendada la formación y el mantenimiento del catastro inmobiliario, así como la difusión de la información. Es un registro administrativo en el que tenemos, por una parte, la descripción de los bienes inmuebles, sus características físicas, su titularidad, y le asignamos un valor, las características económicas. Nuestra misión, los principios informadores del catastro que definen su misión son el de generalidad. Todos los inmuebles deben figurar en el catastro y el principio de justicia tributaria, que también se habló ayer de él. El valor catastral debe ser un índice válido de la capacidad contributiva, actualizado y referenciado a mercado. En España, el catastro dispone de toda la información urbana y rústica de todo el territorio, lo cual hace un completo sistema de información territorial que es la base de la información gráfica que usa el registro de la propiedad. ¿Qué volúmenes de información tenemos? Pues en España tenemos 7.604 municipios, tenemos 52 millones de fincas, 64 millones de elementos de construcción, 50 millones de subparcelas de cultivo, tenemos 39 millones de inmuebles urbanos, 40 millones de inmuebles rústicos y tenemos 102 millones de derechos. Nosotros guardamos la propiedad, el usufructo, la concesión administrativa, el derecho de superficie, que pertenecen a 28 millones de titulares. Tenemos más o menos 2,5 millones de incorporaciones anuales, mantenemos 2,5 millones de transacciones, realizamos para mantener el dato catastral y el valor catastral global viene a ser unos 2,4 billones, en el sentido español, 2.400.000 millones de euros, con una media en urbana que sería de 60.000 euros y en rústica 900 euros hectárea. Con ello lo que conseguimos es una cuota tributaria en el impuesto predial, el impuesto local sobre la propiedad, de unos 14.000 millones de euros. En esta gráfica podéis ver, que yo creo que es muy ilustrativa, cómo el IBI, nuestro impuesto local, que es la rayita azul de abajo, cómo ha ido incrementando su recaudación a lo largo de los años. Mientras que con la crisis económica, lo que es la figura de arriba, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto de sociedades, se ve perfectamente los efectos de la crisis económica. En el caso de los ayuntamientos, el IBI viene a representar un 60% de los ingresos corrientes y viene a figurar como un 20% del presupuesto. Pero no únicamente estamos, o sea, el catastro español, como se dijo también ayer, nace con una vocación fiscal, pero ha evolucionado hacia ser un catastro multifinalitario. También se dijo ayer, los datos son el petróleo del siglo XXI. O sea, toda la economía, lo que dicen los gurús, es que terminará girando alrededor de los datos. Y en eso el catastro se puede considerar que es una organización orientada al dato, una organización data-driven. Tenemos diferentes suministradores de información, ya sean los ciudadanos que están obligados a declarar, ya sean los ayuntamientos, que también se comentó ayer, los convenios de colaboración que tenemos con ellos, notarios y registradores que nos suministran la información, nos suben toda esa información, nos lo suben como si dijéramos al cloud, a la nube que decimos ahora, y a partir de ahí el catastro le da ese valor añadido que básicamente es aglutinar la información de diferentes fuentes, normalizarla, aplicarle el valor catastral y la vuelve a poner a disposición de la sociedad. ¿Dónde la ponemos a disposición? Pues aquí veis la evolución de las visitas a nuestra sede electrónica, que sería la rayita verde, y al portal del catastro. A la sede electrónica, pues en el año 2016 tuvimos 70 millones de visitas. En el portal de catastro, pues veis que la evolución es más o menos sostenida de acuerdo con el despliegue de la sociedad de la información. Pero en la sede electrónica lo que no sabemos es cuál es el límite de la información, porque tiene un crecimiento, pues como veis, no por decir exponencial, pero casi. En la sede electrónica el catastro pone libremente a disposición de particulares, empresas y administración toda la información gráfica y alfanumérica no protegida.
¿Qué consideramos en España información protegida? Consideramos que es información protegida el valor catastral y la titularidad. Y lo hacemos, toda esta información se pone en la sede electrónica. ¿Cuáles son los volúmenes de datos en el año 2016? Pues las consultas a datos no protegidos fueron 112 millones de consultas, las consultas a la cartografía catastral en libre 162 millones de consultas, a datos protegidos 26 millones y una opción que tenemos de descargar fotos fijas de la cartografía del municipio con actualización cuatrimestral, pues se realizaron 1 millón. Nuestra sede electrónica es esta, a partir de ahí se puede navegar por la cartografía, se accede a la información del inmueble y se llega a obtener un certificado. Esto sería lo que sería la descarga individual o la consulta individual de la información. Pero también tenemos todos los servicios Inspire para descargar la cartografía catastral y para descargar lo que es la parcela catastral, lo que son las direcciones y lo que son los edificios. Pues con esto hemos hablado ya de Inspire, os he presentado lo que es muy rápidamente el catastro y lo que quería comentaros, enlazando después con lo que os va a comentar Pedro, es el proyecto de coordinación catastro-registro. España forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto, el Open Government Partnership, desde abril de 2011. Esta alianza de gobierno abierto en el cual están diferentes países a lo largo del mundo, lo que fija es planes de acción para el desarrollo de ese gobierno abierto. El actual plan en España del tercer plan de acción de gobierno abierto incluye dentro de sus medidas la mejora de la calidad de los datos inmobiliarios mediante la coordinación de catastro y registro de la propiedad. El proyecto de coordinación catastro-registro se ha incluido dentro de las medidas de gobierno abierto, dado que permite avanzar en la rendición de cuentas, seguridad jurídica, participación, transparencia, simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas. ¿En qué consiste este proyecto? Toda la información, como estamos viendo a lo largo de estos días, es susceptible de disponer de una componente geográfica. Su georreferenciación le da un valor añadido. La georreferenciación de la finca registral, introducida por la modificación legislativa por nuestra Ley Española 13/2015, aporta mayor seguridad a sus datos de ubicación, delimitación y superficie, facilitando el tráfico jurídico y aumentando su transparencia. La incorporación de la inscripción registral de la descripción gráfica georreferenciada se hace utilizando como base la cartografía catastral e involucra a todos los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario. A partir de ahí, pues Catastro, Registros y el Notariado en España nos pusimos a diseñar un sistema de intercambio de información que permitiera que esa información gráfica fuera usada de forma homogénea por todos los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario. El sistema básicamente se basa en servicios web, intercambio de información entre las sedes electrónicas de los diferentes colaboradores, notarios, registros, comunicación máquina a máquina. Aquí el papelito que veis, o el legajo, es del año 1946 y ya hablaba de la coordinación catastro-registro. Antes decíamos, o ayer decíamos 20 años hablando de lo mismo, pues parece que llevamos más todavía. Tras la Ley 13/2015, la descripción de las fincas en el registro de la propiedad, que os comentará Pedro a continuación, debe hacerse mediante su representación gráfica georreferenciada. Es obligatorio en el caso de inmatriculaciones y parcelaciones y voluntariamente en el resto de los casos. Esa información gráfica es la información catastral, es la que está incluida en la certificación catastral descriptiva y gráfica. Y si la información catastral no tiene la suficiente calidad o no refleja el negocio jurídico que está accediendo al registro, se puede aportar una representación gráfica georreferenciada alternativa que posteriormente, tras superar las validaciones técnicas y gráficas, se incorporará al catastro. Una vez hemos coordinado la información de catastro y registro, pues se muestra en los diferentes inmuebles que la finca está coordinada. Entonces, la idea clave de la coordinación, definir el objeto que interviene en el tráfico inmobiliario y que todos los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario manejen la misma definición del objeto. Que cuando voy a confeccionar la escritura tenga definido el objeto. Que cuando ese objeto accede al registro sea el que figura en la escritura. Que posteriormente mande la información a catastro o que se tome como base la información catastral. Y para ello, partir de la información catastral es fundamental. Entonces, nos preguntamos, todo esto hace 3 años, cómo podíamos poner o en qué formato queríamos que esa información catastral circulase por el tráfico inmobiliario. Y lo que apostamos fue por el formato Inspire, el GML de parcela catastral.
Este formato INSPIRE de parcela catastral, formato neutro europeo, ha sido aceptado por todos los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario. Y básicamente, como veis, pues además de unas etiquetas que entienden las máquinas, pues es un chorro de coordenadas, un conjunto de coordenadas XY que permiten la georreferenciación de la parcela. Con estas coordenadas, en nuestro certificado, además de la información gráfica como tal de la parcela, en nuestro certificado incluimos 3 ficheros. Uno de los ficheros es el GML de parcela catastral. El certificado como tal es un documento electrónico que está firmado por Catastro. Y es Catastro el que garantiza con el CSV, con el Código Seguro de Verificación, que el dibujo que está en el certificado coincide con las coordenadas expresadas en el formato GML INSPIRE de parcela catastral. Las aplicaciones de notarios y registradores lo que hacen es que capturan automáticamente con ese FSV, invocan un servicio web y obtienen las coordenadas por si las quieren incorporar a su sistema. ¿Cuántos de estos certificados hemos emitido? Hemos emitido a lo largo del año pasado más de 7 millones de certificados y 4,5 millones de ellos fueron realizados por notarios y registros. La representación gráfica georreferenciada alternativa también se expresa en el formato INSPIRE GML de parcela catastral y hay plugins que ha generado el mercado para generar ese formato. ¿Y cómo valido yo que eso que me han generado tiene la bastante calidad como para incorporarse al catastro? Pues aquí el producto se llama el informe de validación gráfica. Y este informe de validación gráfica, al igual, lo que incluye es un fichero adjunto que garantiza que el parcelario nuevo que me han aportado, la superposición con catastro, las imágenes que aparecen en ese informe coinciden con los GMLs que tengo anexos a ese informe. De estos estamos generando unos 10.000 informes al mes y en el global se han generado unos 125.000. Al final, todos los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario les basta con los 16 dígitos del CSV, ya sea de la certificación catastral descriptiva y gráfica o del informe de validación gráfico. Los notarios no precisan tener un SIG porque confían en que la información gráfica que está, la superficie que se deriva de ella, las coordenadas coinciden con las del certificado. Y a modo de conclusiones, muy rápidamente, la presentación imagino que luego está disponible, pues gobierno abierto es transparencia, participación y colaboración. La información exhaustiva basada en la ubicación está ayudando a los gobiernos a desarrollar prioridades estratégicas, tomar decisiones y medir y monitorizar los resultados. Y el uso de estándares, INSPIRE en este caso, permite integrar información de diferentes fuentes, dando a nuestra propia información un valor añadido. Catastro Español es una organización orientada al dato. Publicamos libremente toda la información gráfica y alfanumérica. La información catastral es ampliamente usada por ciudadanos, agentes colaboradores, instituciones públicas y empresas. La publicidad del dato catastral redunda en su calidad. Si se ven disparidades con la realidad, se puede mejorar. Y la puesta a disposición de la información pone en valor el trabajo realizado, aporta reconocimiento a la institución y da auténtico valor a la sociedad. El tercer plan de gobierno abierto incluye dentro de sus líneas la coordinación catastro-registro. Si la generalización del acceso libre y gratuito a la información catastral, acceso basado en estándares europeos, en INSPIRE, la coordinación no sería posible y su empleo por los diferentes agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario es generalizado. Coordinándose, registro y catastro preservan su autonomía, trabajan juntos y ofrecen un mejor servicio a los ciudadanos. La coordinación, tal y como la hemos planteado en España, de catastro y registro, es un reto para todos los agentes que intervienen, pero como reto es una oportunidad para progresar, habilitando nuevas sinergias y vías de simplificación y mejora que redundan en la calidad de los servicios que damos al ciudadano. Muchas gracias. Excelente, justo uso del tiempo. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a Pedro Fardos, quien es registrador de la propiedad de Dolores. Caramba, esta herramienta me está... Quien es registrador de la propiedad de Dolores en Alicante, director del Servicio de Bases Geográficas del Colegio de Registradores. Él es doctor en Derecho y su tesis la ha desarrollado sobre la coordinación de registro y catastro. Y su presentación en este panel se denomina el Sistema de Información Geográfica Registral Español. Adelante. Muchas gracias.
En primer lugar, me gustaría agradecer a Mike Mora y a la OEA la invitación y poder estar aquí hoy con ustedes, también a la Dirección General del Catastro uruguayo y a la Dirección General de los Registros de aquí de Uruguay por la organización y por la hospitalidad que han demostrado. La fama les precedía porque yo he tenido un familiar que ha vivido aquí 40 años y siempre ha hablado maravillas de la gente uruguaya. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña introducción de la situación previa a la Ley 13/2015. Yo voy a hablarles un poco de la práctica de lo que ha expuesto Carlos, pero ya una aplicación práctica a un caso concreto desde el punto de vista de los registradores. El sistema, el registro de la propiedad y el catastro son dos instituciones distintas. Como ha dicho Carlos, el catastro está incluido dentro del Ministerio de Economía y Hacienda, mientras que el registro está integrado dentro del Ministerio de Justicia. Por tanto, se rige por juristas, no por cartógrafos ni por técnicos, y se enfrentan dos mundos distintos y de difícil comunicación. El registro de la propiedad utiliza una unidad propia que es la finca registral, que se basa en el derecho de propiedad, mientras que el catastro también añade a ese derecho de propiedad el uso que se le da a la tierra para determinar una valoración económica a los efectos del impuesto. Por ejemplo, una finca puede estar formada por dos parcelas catastrales y una parcela catastral puede estar formada por varias fincas registrales. Por eso se necesita coordinar, porque son dos realidades conceptuales distintas. En el año 1980, el registro nace en 1861 con la ley hipotecaria y el catastro nace en 1906. Hasta el año 1980 viven mundos totalmente diferentes y en 1980 se siente ya la necesidad por parte del legislador de coordinar esos dos mundos. Se van haciendo diferentes disposiciones y se logran ciertos hitos como la incorporación de la referencia catastral a la inscripción de la finca siempre que se declarara correspondiente por el registrador en el año 96, la utilización de la cartografía catastral como básica en el registro de la propiedad en el año 2000, pero todas estas disposiciones se elevan a rango legal con la Ley 13/2015 de las que yo le voy a hablar. La ley contiene una serie de novedades importantes con relación a lo que pasaba en el sistema anterior. Primero, la georreferenciación puede ser una circunstancia de la inscripción. Estamos ante una novedad revolucionaria. Hasta ahora los propietarios definían sus fincas en sus títulos de propiedad y no había ningún control sobre ello. El registrador o se lo creía y transcribía esa descripción o no se lo creía y arrastraba la descripción antigua. La ley lo que ha dicho es, señores propietarios, ustedes tienen la facultad de describir sus fincas, pero las tienen que describir bien. Ustedes han de describir bien sus fincas. Se ha acabado el café para todos. Ya no vale esto de decir que tengo menos metros para pagar menos contribución o cuando viene la Unión Europea con las subvenciones decir que tiene más metros cuadrados para lograr más subvenciones. No, las fincas hay que describirlas y se tienen que describir bien. Y hay que depurar esas descripciones en el registro. También esas descripciones se aportan por los particulares y tienen que apoyarse en una cartografía, que normalmente por regla general tiene que ser la cartografía catastral. En todo título que ingresa en el registro de la propiedad español debe incorporarse obligatoriamente una certificación catastral descriptiva y gráfica. Pero hago un inciso. Cuando la finca tenga una realidad física, porque es que en el registro también se inscriben fincas que carecen de realidad física, como por ejemplo puede ser un derecho de aprovechamiento urbanístico al cual se le abre folio, pero es una finca que no existe todavía en la realidad. Existen fincas que no tienen un soporte sobre el suelo, sino sobre el vuelo de una finca. Todas esas situaciones hay que preverlas y por tanto el concepto de finca registral va más allá de una realidad física, pero la finca material, la regla general es que es una porción del territorio delimitado por un derecho de propiedad. Esa descripción y esa representación gráfica ha de calificarse por el registrador. Es decir, el registrador ha de controlar que lo que se describe coincide con la situación previa que existía en el registro de la propiedad. Puede haber una serie de diferencias debido a las actualizaciones, pero debe lograr una convicción de que nos estamos refiriendo al mismo sector del territorio, porque la descripción del inmueble, la descripción de la realidad física es única y corresponde hacerla o acreditarla al catastro, pero el registro y el catastro la contemplan desde diferentes puntos de vista. Yo siempre digo a los técnicos que la realidad física no da la seguridad jurídica. Esto es un mantra que cree mucha gente, pero no es cierto. La realidad jurídica, la seguridad jurídica la da un complejo de ingredientes institucionales y unas legislaciones bien definidas en cuanto a los derechos de propiedad. Es decir, tiene que haber una buena descripción física de los inmuebles, tiene que haber una titularidad garantizada por el Estado y también para generar criterio territorial debe haber también, en España por ejemplo, que todos los bancos son entidades privadas, debe haber un procedimiento que asegure al banco que en caso de impago del crédito que ha concedido va a obtener el retorno del dinero que ha prestado o parte del dinero que ha prestado en una gran proporción. Todo eso es lo que en conjunto genera la seguridad jurídica. No un solo elemento, sino la unión de varios elementos.
Suscripción de la georreferenciación puede ser una circunstancia voluntaria o necesaria. Es decir, el legislador en España ha respetado la especialidad del sistema español de existir dos instituciones especializadas dedicadas al territorio, como son el registro y el catastro, y ha querido preservar la respectiva naturaleza de cada una de ellas. Y por eso no ha hecho la coordinación o la inscripción de la georreferenciación como obligatoria, aunque sí la ha promocionado, porque eso en España funciona. Más que la obligación, funciona la promoción. Por tanto, la no coordinación gráfica de la finca con la parcela catastral no es una circunstancia que impide la inscripción del derecho, salvo que se cree una nueva finca registrada. En ese caso, el legislador español sí que ha hecho obligatoria la inscripción de la georreferenciación de la finca para que todos sepamos con seguridad dónde se encuentra ubicada esa nueva finca que se crea al tráfico jurídico, en supuesto de segregaciones, concentraciones parcelarias o reparcelaciones. La inscripción de la georreferenciación es un requisito necesario para la coordinación del catastro. Lógicamente, porque si hemos inscrito una georreferenciación catastral ya no hace falta coordinarla, se declara coordinada porque ya es la propia representación catastral. Pero en el caso de que sea una alternativa, es requisito previo para iniciar el procedimiento de coordinación con el catastro. Lo que va a hacer el registrador es notificar la alternativa que alguien ha presentado. La alternativa solo se puede presentar en dos casos. Primero, cuando no existe la catastral, o segundo, cuando el propietario alega la inexactitud de la catastral. Solo en esos dos casos. En los demás, la regla general es que solo puede incorporar la representación gráfica catastral. Y la coordinación es una decisión del registrador y no es obligatoria. Lo que sí es obligatorio desde mi punto de vista es el análisis de coordinación. Es decir, el registrador ha de hacer en cada título que entra en el registro un análisis de coordinación y ha de declarar, porque ha de hacer constar en la inscripción si la finca está coordinada o no con el catastro. Y por tanto eso requiere un análisis previo. Tanto si se coordina, le va a comunicar al catastro esa coordinación con el número, con el código de finca registral, para que catastro haga constar ese código también en su certificación catastral descriptiva gráfica con la referencia catastral correspondiente, o bien cuando la deniega tiene que notificarle también las circunstancias por las cuales ha denegado esa coordinación gráfica. La calificación. El registrador recibe un título con una certificación catastral descriptiva gráfica o con una georreferenciación alternativa. Lo que tiene que hacer es extraer ese GML, que es el lenguaje que ha impuesto el legislador de la Ley 13/2015, con lo que tiene trascendencia para el registrador de ese GML, que son las coordenadas. Si es una certificación catastral, extraerá las coordenadas de la certificación y la dotará de los atributos registrales, es decir, el código, el CRU, que es el código registral único de la finca, y el asiento de presentación que ha generado el título en el registro de la propiedad, que es el que otorga la prioridad. Identificará que esa representación gráfica se le ha traído coincide con otra que tiene él en el registro, con una finca que él tiene ya identificada en el registro, o que si no la tiene deberá proceder a identificarla. Deberá calificar la correspondencia entre la referencia catastral de esa parcela y el código de finca registral. ¿Cómo se hace? Pues mediante la comparación de los localizadores de la parcela y de la finca, que sean coincidentes o similares y que exista una diferencia superficial inferior al 10% de la cabida inscrita. En ese caso podrá declarar correspondiente la referencia catastral y pasar al siguiente paso, que es la comparación de esos dos recintos. ¿Cuándo podrá inscribir la representación gráfica catastral del registrador? Cuando advierta el cumplimiento de tres circunstancias: que los dos recintos se refieren al mismo sector del territorio, que no hay dudas en su identidad y que no invade a colindantes ni al dominio público. En estas tres circunstancias no hay duda de su identidad porque las diferencias superficiales son inferiores al 10% de la cabida inscrita. En estos casos podrá inscribir la georreferenciación y declararla coordinada con el catastro. Aquí vemos el famoso GML, que es el que ha presentado un señor en un título, que se descarga. En los registradores funcionamos con dos aplicaciones. Hemos hecho la integración en una sola base de datos de la aplicación gráfica y de la aplicación de gestión documental Experior, pero todavía no se ha puesto en producción en los registros de España. Por eso ahora funcionamos con el diálogo de dos programas informáticos. Este se llama GeoBase 4 y el otro se llama Experior. Experior extrae la representación gráfica del título y la plasma en el sistema de información geográfica para que el registrador califique. Esto es otra de las novedades de la Ley 13/2015, que nos ha dado a los registradores un instrumento para poder calificar esa realidad geográfica. Un instrumento que tiene que utilizar para vigilar que no se invada a ningún colindante y además para que la descripción que se diga en la finca es correcta o coherente con su representación gráfica. Aquí el señor lo que trae, hemos visto antes la representación gráfica catastral, pero este señor, he puesto este caso porque es de una alternativa que es el más interesante. Este señor lo que ha hecho es generar dos fincas. Aquí tenemos la primera finca
que esta sería la matriz, y esta segunda finca. Lo que quiere hacer es una segregación. Para ello, previamente ha tenido que contar con una licencia del ayuntamiento, porque el ayuntamiento sí que concede las licencias para la segregación de las fincas en España. Entonces, ha trazado la línea divisoria y ha presentado esto para su inscripción en el registro. Lógicamente vemos que lo ha hecho sobre cartografía catastral, como exige la Ley 13/2015, que dice que la alternativa deberá respetar el perímetro del conjunto de las fincas o parcelas afectadas que resulte de la cartografía catastral, que es la básica para la identificación de las fincas registrales. Y la ha presentado de inscripción. El registrador ahora superpone esta que ha traído sobre lo que tenía antes en amarillo, ve que todo coincide y ve que hay una división, que hay una licencia y por tanto puede proceder a calificar sin ningún tipo de problema, sin ninguna duda, positivamente la segregación presentada. Aquí lo que hace la aplicación es que vincula la finca resto con la finca registral y la segregada, porque la finca antigua permanece en una segregación y la segregada le dará un nuevo número de finca registral. Eso es lógico porque cuando se recibe la representación gráfica no tienen asignado ningún código de finca. Lo que hace la aplicación es, sobre la base de convergencia territorial, es decir, sobre el mayor porcentaje de coherencia, de convergencia territorial de lo que él tiene inscrito, la aplicación ya le genera o asigna esa representación gráfica al código registral único de la finca. Aquí tenemos la situación resultante. Esta sería la finca, la finca segregada y la finca. Esta sería la finca resto y esta es la finca segregada. Esto se califica positivamente y se vuelve a enviar a la aplicación de gestión documental para que ya el equipo registral prepare la inscripción del asiento, o sea, la redacción del asiento. Se han cumplido las tres circunstancias. Las diferencias superficiales no son superiores al 10%, no hay dudas en la identidad de la finca segregada, aunque puede haberlas en el resto. En ese caso, la Dirección General de los Registros de España ha dicho que puede inscribirse la segregada si no quiere el propietario hacer un expediente para subsanar la discordancia con referencia a la finca resto. Y si no existen colindantes afectados. Si existen, en este caso, otra de las novedades de la ley es que arbitra una serie de expedientes en los que intervienen o se cita colindantes y que puede para depurar esa diferencia de superficie que presume el legislador que hay una discordancia entre la realidad física y el registro de la propiedad. En este caso tenemos en cuenta que basta con una mera notificación. La no oposición ya permite la inscripción de la georreferenciación porque es una identificación gráfica, no es un deslinde. La inscripción. En este caso, la aplicación recoge el GML que se ha hecho con las coordenadas del catastro y se firma con la firma electrónica del registrador. ¿Por qué se firma? Porque es un archivo electrónico, pero en España, aunque la ley ya prevé el paso a un registro electrónico, está condicionado a un desarrollo reglamentario que a día de hoy todavía no se ha producido. Por tanto, lo que hay que hacer es incorporar un archivo que es electrónico a un folio que es en soporte papel. Y eso nosotros lo vimos complicado de hacer y entonces tuvimos que utilizar la firma electrónica reconocida del registrador como instrumento para generar un código seguro de verificación que es el que identifica el archivo firmado y es el que se incrusta en el folio en soporte papel. Y eso es lo que hace la aplicación de gestión documental. Tenemos dos tipos de registros en España. Los registros que se llevan íntegramente con firma electrónica, como por ejemplo el mío, o los que siguen llevándose con la firma en manuscrito. En el primer caso, si la gestión del registro es íntegramente telemática, lo que hace la aplicación es firma en una unidad de acto, firma el GML registral, genera el CSV, lo extrae, lo incrusta en el asiento y firma el asiento. Luego se imprime y el registrador firma con la firma en manuscrita, porque cuando se firma el documento deja de ser electrónico, cuando se imprime. Y los efectos que se le conceden son la legitimación registral, es decir, se presume frente a todos que la realidad física de la finca es esa que está inscrita, aunque puede ir una persona y negarla, pero en ese caso tendrá que hacerlo ante la jurisdicción ordinaria mediante un procedimiento y invirtiendo la carga de la prueba. Es decir, el que se oponga a eso es el que tiene que probar que eso es así y tiene que convencer al juez, con lo cual el efecto es importante. Y luego puede ser objeto de publicidad registral, es decir, se puede pedir publicidad registral de la georreferenciación inscrita de la finca. Las que no se inscriben quedan archivadas en una capa auxiliar que solo puede ver el registrador.
como elemento de calificación. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo del asiento de inscripción en la que, en este caso, diríamos, se ha inscrito la georreferenciación y está coordinada gráficamente con el catastro. Consta el CSV de la firma del GML y la referencia catastral. Y esto sería la nota simple, la publicidad registral de la misma finca con la coordinación que hemos realizado. Y aquí veríamos lo que quedaría archivado en la capa auxiliar del registrador a efectos de calificación, en gris porque es calificación positiva, y aquí lo que va a visualizar cualquier persona desde la sede corporativa de los registradores de la propiedad en el geoportal del Colegio de Registradores, que es la acción, la consumación de todo el proceso que hemos visto anteriormente. Es decir, la inscripción de esa georreferenciación. Lógicamente, si ustedes se fijan en el alrededor, no hay nada porque todavía no se han inscrito todas estas, pero cada día se van inscribiendo y se van coordinando fincas de una manera muy apresurada. Llevamos 2 años con la aplicación de esta ley y estamos ya en un número de fincas que se va a consolidar con el tiempo. El legislador español decididamente ha apostado por este sistema. Muchas gracias por su atención. Pedro. Considerando que las presentaciones van a estar a disposición posteriormente, se agradece al señor Jung, a Carlos, a Silvia, que ahorita ya no nos acompaña en este momentito, y a Pedro. Gracias. Nosotros no tenemos conversatorio. Aquí termina este espacio y entiendo que vamos a rezar. Solo un minutito, Mike, y que tiene que ver que ahorita que escucho a los compañeros españoles, no hay duda que en otro momento compartiremos la experiencia salvadoreña en donde podemos sentirnos orgullosos que nuestro sistema de información, registro y catastro ha permitido que ya las bases de datos de catastro se estén comunicando con registro en la medida que los registradores están validando el mapa parcela generado en catastro. Así que en otro momento. Y bueno, ahí terminamos. Gracias a todos.